Muy buenos días, tengan apreciables maestrantes. Mi nombre es María Catalina Domínguez Nájera y seré la encargada de contribuir en su proceso formativo. Es importante hacer del conocimiento que en esta ocasión les impartiré la materia que lleva por nombre Teoría de la Argumentación, en donde, como ya ha quedado previamente señalado, dentro de nuestro programa que se encuentra adjunto en el apartado de contenido de la materia bienvenida, consta de 4 unidades, mismas que vamos a ir analizando de manera puntual en el trayecto de nuestras sesiones. Es importante señalar que se llevarán a cabo 4 cápsulas informativas, la primera de ellas el día de hoy, en donde abordaremos el tema que lleva por nombre silogismo y argumentación jurídica. En el mismo sentido, vamos a ir analizando las siguientes subsecuentes y también se llevarán a cabo 2 sesiones virtuales, también señaladas fecha y hora específicamente dentro de nuestro apartado de contenido y objetivos de la materia. Si alguna o alguno de ustedes no puede verificarlas o estar presentes en las fechas y horas que se indican, estas serán grabadas y también se subirá el link en el mismo apartado para que en el momento que les sea factible, ustedes las verifiquen y puedan vertir su aportación en el apartado de foro para continuar con su proceso formativo. Damos inicio, pues, a nuestra materia que lleva por nombre silogismo y argumentación jurídica. Partimos acerca de qué es argumentar, ¿no? La argumentación no es otra cuestión que una disputa. Por eso encontramos que argumentar es aquella que se va a llevar a cabo entre dos o más personas que tienen un argumento, es decir, que tienen un punto de vista en razón a una discusión. Sin embargo, esta no representa realmente lo que son los argumentos. Por ello, dar un argumento significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo a una conclusión. Al respecto, Jaime García nos indica que argumentar es una actividad lingüística y un argumento producto de esa actividad. Por tanto, la conclusión de un razonamiento es, por tanto, un argumento. ¿Qué es argumentar, no? Argumentar, muchas personas nos indican que es simplemente exponer opiniones subjetivas. Cabe mencionar que la argumentación es aquella que se practica de manera cotidiana y por tanto legitima el proceso dialéctico de argumentar y de contraargumentar. La argumentación es una plataforma común de acuerdo por una parte de la humanidad. Por ello, este interrogante parte de que argumentar es esta forma de resolver legítimamente las diferencias que en un momento dado se pudieran establecer. Sin embargo, dentro de la teoría de la argumentación jurídica, vemos que la argumentación se encarga propiamente de la definición y de la estructura de estos argumentos, también de la validez y de toda esta construcción de argumentos, así como de la investigación de los modelos de argumentación. Lo que uno observa o concibe sobre algún aspecto del mundo, pues se puede convertir en otra síntesis o en otras cuestiones en un problema si existe una duda sobre la verdad de estas concepciones. Cuando determinadas informaciones o situaciones se tornan problemáticas, la simple información pues da paso a estas argumentaciones. Por ello, puede haber argumentación si hay o si existe algún tipo de desacuerdo sobre una posición y por tanto quiere decir esta confrontación, ¿no? Entre un discurso, pero también con un contradiscurso. Sin embargo, se dice que antes de iniciar una argumentación, pues se deben recolectar formas de obtener informaciones, ¿no? Se debe efectuar observaciones, se debe investigar acerca de un problema, ya sea una situación o un hecho determinado. Luego entonces se deben hacer valer las pretensiones de validez desde los diferentes puntos de vista con el objeto de poder, por último, comprobarlos o fundamentarlos. Cuando hablamos de la argumentación, esta tiene como propósito, como ya se ha dicho, probar o demostrar algo. Es importante señalar que existe una forma de poder clasificar a la argumentación y esta se subdivide en 2 tipos, ¿no? Señalando el primero de ellos como argumentación en la retórica y el segundo, que es lo que conocemos como una argumentación científica. Cuando hablamos de la argumentación en la retórica, vemos que esta es aquella disciplina
que se encarga o que estudia la forma y las propiedades de un discurso, ¿no? Por ello se dice que se aboca a este conjunto de reglas o también conjunto de principios que se refieren al arte de hablar o al arte de escribir, ¿no? Y que se pueden hacer valer desde dos puntos de vista. Uno, que es el análisis del proceso y otro, que es el análisis del producto, ¿no? Por eso aquí te dice, parte propiamente de la forma en que se conciben las cosas, de la interpretación misma que se les da, hasta el alcance final de lo que nosotros pretendemos manifestar. Luego entonces existe la argumentación científica. Esta argumentación científica emplea modelos de razonamiento mucho más complejos, ¿no? Y por tanto, mucho más estrictos. Al respecto, Aristóteles proporcionó las primeras formulaciones en la lógica, donde de manera explícita, pues expresa la teoría del silogismo científico, que más adelante vamos a empezar a ahondar acerca de las concepciones del silogismo como tal. Es importante señalar que existen tipos de argumentos formales. Dentro de esto se dice que los argumentos pueden también clasificarse en tres, que son los argumentos deductivos, los argumentos inductivos y los argumentos indirectos. Cuando hablamos de los argumentos deductivos, nos dice que estos se abocan a la conclusión, ¿no? Y que la conclusión luego entonces se deriva de dos premisas. Es decir, las premisas son aquellos elementos o aquellos enunciados o componentes que nos van a arrojar dentro de su conjunto o dentro de su análisis una conclusión. Por tanto, dentro de un argumento deductivo se dice que si dos premisas son correctas, pues luego entonces se interpreta que la conclusión también lo será. Ejemplo, si nosotros argumentamos un ejemplo burdo, si lo quieren ver así, si nosotros tenemos dentro de un auto, ¿no? Un auto consume 5 litros de combustible en 100 kilómetros, premisa uno. Premisa 2, el tanque de ese auto tiene una capacidad de 50 litros, la conclusión será que el tanque lleno del automóvil recorrerá 1000 kilómetros. Ejemplo, si nosotros lo particularizamos, argumento deductivo, premisa mayor, ¿no? Apoderamiento de una cosa ajena a mueble sin derecho y sin consentimiento del que legalmente lo tenga para poder ejercerlo o hacerlo valer. Premisa 2. Carlos le robaron o Carlos se apoderaron de su teléfono. Conclusión, ¿no? Existe el encuadramiento de la conducta al tipo y entonces Carlos fue víctima del delito de robo. Es decir, analizamos la premisa uno, analizamos la premisa 2 y llegamos a una conclusión. Estamos hablando luego entonces de un argumento deductivo. Por tanto, como les comentaba, existe también un argumento inductivo. Cuando hablamos de los argumentos inductivos, nos dice que estos se fundamentan de manera específica en experiencias, pero también en observaciones empíricas. En este caso, la conclusión vemos que no va a resultar lógicamente obligatoria, sino que solo en cierto grado probable. Es decir, no vamos a la naturaleza de que el contenido de las premisas nos lleve a una conclusión certera, sino que puede o no ser comprobable. Por eso es inductiva. Ejemplo burdo, en nuestro país todos los días se puede apreciar la luz solar. Esto significa que podemos esperar a que en el territorio nacional se aprecie la luz del sol. Es decir, un ejemplo burdo, damos por sentado una premisa, premisa mayor con premisa menor, para llegar a una conclusión. Ahí que nos está indicando, es un argumento inductivo porque puede o no que el día de mañana aparezca. Ejemplo, si nosotros lo aterrizamos en materia penal, te digo, existe una forma explícita de reconocimiento, ¿no? De un delito de violación. Premisa mayor, al que tenga cópula, ¿no? Existe la cópula y no existe el consentimiento. Entonces, puede ser por vía oral, anal o vaginal. Luego, entonces,
todas las personas que tienen cópula, conclusión, es delito de violación. No, si existe un consentimiento, pues no hay violación. Entonces, no por el hecho de que exista una cópula va a tipificarse este delito. Tiene que haber forzosamente el no acuerdo de voluntades, tiene que ser por la fuerza. Entonces vemos que no nos va a llevar a un mismo fin. Luego entonces existe un tercer argumento que se denomina los argumentos indirectos y se conocen como argumentum a contrarium también, y su objeto es fundar la tesis propia mediante la descalificación de las tesis contrarias, ¿no? Aquí nos dice que es la premisa mayor es un sentido, la premisa menor va enfocado o abocado a otra conclusión, ambas se entran en una contraposición para llegar a una conclusión un tanto distinta. Por eso es una contraposición en una y otra. Es importante señalar que debido a la naturaleza de lo que estamos analizando como premisa mayor, premisa menor y conclusión, estas tres que vamos a señalar como o vamos a identificar como en un triángulo, el conjunto de las premisas más la conclusión integra lo que conocemos como un silogismo, ¿sale? Por ello se dice que las partes que integran a un silogismo son dos premisas más una conclusión. Es premisa mayor más premisa menor igual a conclusión, ¿sale? Vamos a ir analizando cada uno de estos elementos de manera mucho más detallada dentro de nuestras siguientes cápsulas informativas y también dentro de nuestras sesiones virtuales. Deseando esta lluvia de información, pues les sea de total aceptación y también contribuye de manera favorable en su proceso formativo. Quedo a sus apreciables órdenes. Hasta luego.